Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Bueno, Dani, mira, resulta que por ahí en el 2022 yo estaba en la Infantería de Marina. Estábamos haciendo un reconocimiento y apoyo en la isla Barú, en Cartagena. Eh, yo estaba con mi unidad, con los compañeros, éramos 14 en total. Llegamos a una finca que nos recibió, donde nos íbamos a quedar ahí, digamos que hospedados en la finca. Sí, Eh, Cuando teníamos 4 días de estar ahí hospedados en la finca, eh, se nos acaban ciertos víveres y teníamos que salir al pueblo de la isla a comprar los víveres que hacían falta. Dani, cuando estamos en el pueblo, yo salgo con mi compañero, con mi lanza. El sol estaba a más de 43 grados. Era por ahí más o menos como 1 de la tarde. Llegamos ahí a un kiosco a refrescarnos, a tomar algo de bebida y refrescarnos. Eh, el compañero, mi lanza, él es de Lorica. Y él le dice al señor del kiosco que por qué no llueve, que por allá por qué no llovía. Entonces el señor le comenta de que por allá no llueve, muy poco llovía, por lo que era una isla y los nativos de la isla vivían era del trabajo día a día, de lo que hacían en la playa, de los turistas, y si llovía, el turista no salía a la playa. Entonces, por ende, no se podía como que generar como que dinero por eso. Entonces, compañero le dijo, entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, el señor viene y le dice de que ahí habían brujas que cuando iba a llover rezaban el agua y no llovía para que los turistas no se fueran. Y él se la creía como que de muy sabio todo. Siempre se la tiraba como que del más guapo. Yo no, yo me la sé todo. Y él se puso como que a discutir con el señor de kiosco, como que era mentira, en fin, se pusieron ahí como que a discutir, a alegar. Ahí cerca hay un señor, y el señor lo que le dijo al compañero mío fue de que cuidara su palabra, que no sabía dónde estaba. Pero el señor, cuando dijo esas palabras, no miró a mi compañero, sino que me miró a mí. Oye, yo estaba callado, no dije nada. Bueno, nos retiramos hacia la finca. Me tocaba a mí hacer guardia por ahí tipo 3 de la mañana. De 3 de la mañana a 6 de la mañana, eran 3 horas de guardia. Dani, cuando yo salgo a recibir la guardia, que luego que estoy en mi punto de guardia, que pasa con más o menos como unos 20 minutos por aproximadamente, yo me empiezo a sentir como demasiado angustiado, desesperado, así asustado. Realmente no sé qué estaba pasando en ese momento, Dani. De un momento a otro se me hace mirar así de la parte de atrás donde yo estaba y yo veo que algo pequeño, aproximadamente como de la estatura de un niño de 4 a 5 años, pasa corriendo y se mete por debajo de la cabaña donde nosotros estábamos. Allá en la isla, las casas no están así con la tierra, o sea, que están así, como decir, una casa normal así en la tierra, no, allá
las casas de allá tienen, digamos que como una base y quedan como que flotando porque están apoyadas encima de una base. Abajo tienen vigas. Y yo vi que esa cosa pequeña que salió corriendo y se metió a la cabaña tenía como que la estatura de un niño de más o menos 5 años, pero no tenía ninguna clase de vestimenta, no tenía nada de ropa, sino que estaba así como que desnudo. Y eso fue corriendo y enseguida se metió debajo de la cabaña. Y yo quedé como que ahí en shock como por algunos 5 segundos y a mí la única reacción fue, o sea, porque lo vi claro. Y yo tomo el radio y le modulo al sargento que estaba ahí a cargo de la compañía. Cuando yo le modulo a mi sargento me responde y me dice, ¿lo viste? Y yo ni siquiera le había comentado lo que había visto. Yo simplemente le modulé a mi sargento me copia. Y él me respondió, le copio a Faro, ¿lo viste? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué vi mi sargento? Y él me dijo, yo vi lo que acabas de tu ver. Por eso es que me están modulando, ¿no? Yo, 60 mi sargento. Él me dice, bueno, espérame en el punto que ya voy para allá. Cuando oye, todavía me da calofrío. Cuando mis sargentos se acercan de tú y yo, él me comenta, yo vi lo que tú acabas de ver. La silueta que tuviste, lo que se metió debajo de la cabaña, no es algo paranormal. Eso tenemos que mirar, aquí no tenemos que salir, sí o sí, nos tenemos que salir de aquí. Eso fue escalofriante realmente lo que yo vi, Daniel. Eso te lo cuento y tú se me enriza la piel. Nunca había visto algo así en mi vida. Bueno, esa historia empieza en uno de los pueblos cercanos a Cañas Gordas, en Antioquia. Estando mi mamá muy niña, siempre acompañaba a mi abuela a recoger de esa tierra que llaman tierra capote para hacer estas matas. Sí. Mi abuelita le gustaba mucho tener el jardín bien organizado y tener pues de flores de todos los colores y todo el tema. Sí. Entonces un día llegaron y fueron a casi como 30 metros de la casa, fueron a buscar esa tierra con una picabarra. Ya pues solamente en compañía de mi mamá, cuando de repente ya estaban recolectando tierra y en uno de esos momentos mi abuela tiró la picabarra y la picabarra la tragó la tierra, como si alguien la hubiera jalado. Sí. Apenas sucede esto, ellas dos salen a correr, escuchan a mi abuelo, pero mi abuelo se le ríe, no les cree y la cuestión quedó así pues como quieta por mucho tiempo. Luego mi mamá, ella cuando mi abuela fallece, mi mamá empieza a soñar con mi abuela y mi abuela le dice que vaya y saque eso que está allá. Entonces tenía como consecuencia, varias veces durante 2 años empezó a soñar con mi abuela eso hasta que tocó. Nos fuimos hasta esa parte, nos fuimos con 2 tíos más, pero mi mamá ya no se acordaba. Entonces ya habían pasado casi como 35 años de ese suceso, pero mi mamá no se acordaba del sitio. Entonces empezamos a abrir huecos por varias partes, pero no, como había entrado ganado por esa parte, ya había cambiado mucho la zona por donde ella se acordaba, porque ya en su imagen tenía el recuerdo de un árbol que ya no estaba. Entonces empezamos a abrir huecos por todos lados, cuando en ese momento sale otra tía que vivía cercano a la casa y nos dice que eso no se veía por ahí, que eso se veía más abajo. Pero seguimos sin encontrar lo que en ese sitio estaba. Y mi mamá sigue soñando con mi abuela diciéndole que vaya y saque eso allá. Entonces actualmente estamos
buscando personas idóneas que conozcan de eso para que nos asesoren cómo es, porque igual el sitio es muy, como hay conflicto armado, también es peligroso uno entrar allá y que encuentre algo y que pase algo más grave todavía. Esa es la historia. Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí, señorita, si me puede hablar un poquito más fuerte, le agradezco. Bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola, Daniel, hablas con Marce. Bueno, te tengo dos historias, pero ¿me escuchas bien? Sí, es que la oigo como si estuviera escondida, como misteriosa bajo las cobijas. No, es que estoy en la clínica, entonces me tocó hablar un poquito bajito. Ah, está en la clínica, pero ¿trabajando o hospitalizada? No, acompañando a mi mamá que está hospitalizada. Ay, chample, me la saluda y que todo salga muy bien. Ay, y usted entonces está durmiendo en el hospital. Sí, No, aquí estoy. no le da miedo que la asusten. Dicen que los hospitales asustan mucho. No, pues ojalá no, porque llevo escuchándolos varios días, pero no me ha pasado nada. Sí, sí, me puede hablar un poquito más despegada al teléfono porque es que se le pegó mucho y casi no le ¿Me escuchas entiendo. mejor? Eso, ahí, bien. Listo, súper bueno. Te quiero contar dos historias. Una me pasó a mí y otra me empezó por la que me pasó a mí. Yo en este momento tengo 29 años, pero me gradué en los 17. Para el último ensayo de grado, pues yo me gradué en el teatro con subsidio y yo tenía que coger el bus, pero pues yo era una niña muy de casa, que pues mis papás no me dejaban salir mucho sola y ese día no había quien me llevara al teatro, por lo que tuvieron que dejarme en un bus. Y yo iba de copiloto del bucetero, pues porque mi mamá le dijo al señor como dónde dejarme y demás. Y íbamos pasando el puente de la 26 con 30, así que ya me tenía que bajar. Y antes de llegar, para una mujer, me acuerdo mucho que tenía pelo corto y como una chaqueta de militar. Y este señor pues paró la buseta, subió esta chica y normal. Y después de un tiempo no pasó, después de que pasamos el puente, la misma chica, mi mismo vestimenta, volvió a parar el bus. Con este señor nos volvíamos a mirar, quedamos petrificados y pues obviamente el señor no paró el bus. Y ya como una cuadra después nos bajamos y pues no, nunca hablamos nada de eso y pues quedé como muy asustada desde ese día. Muy bien, para la segunda historia, ¿se puede despegar un poquito más del teléfono? ¿Ya mejor? Ahí, intentamos. Vamos con la segunda historia desde un hospital hasta ahora. Entonces, bueno, la segunda le pasó a mi mamá. Ella tenía una hija del colegio, ella se graduó y pues, a los 20 y tantos años se encontró con el papá de la amiga. Y se saludaron, entonces el señor siempre andaba en carro, pero pues fue muy extraño como que se encontraran en la calle. Aún así, pues se saludaron, ¿cómo está? ¿Y cómo está su hija? ¿Cómo está su esposa? Y como que hablaron ahí un par de minutos y el señor se subió a un bus y mi mamá le dijo como Pepito y el carro. No, es que si no me voy a coger el bus. Mi mamá miró como el señor cogió el bus y se movió y todo normal. Como en los 2 meses se encontró con la amiga y la amiga pues empezó a hablarle, no sé qué, de su vida y llegó al tema como de, oye, me encontré con tu papá, ¿cómo está? Y ella como así que me encontré con tu papá, o con mi papá, perdón. Entonces, no, con él estuvimos hablando y estaba con el carro y es como, pero no es posible, mi papá se murió hace 2 años. Y mi mamá, no es posible porque se murió hace 2 meses. Y pues nunca se entendieron porque mi mamá había visto a un muerto después de 2 años de fallecido y pues se saludaron y habló con ella y pues fue muy raro todo. Muy bien, la verdad no, casi no entendí, soy sincero, pero estaba llamando desde un hospital y a lo mejor de pronto escuchaba algo extraño. Pero para ella un abrazo gigante, entiendo que tiene que hablar pasito ahí en el teléfono, su mamá está hospitalizada
y ella pues la está acompañando. Una pronta recuperación para su señora madre y para todos los que de pronto nos oyen en un hospital hasta ahora, bien estén hospitalizados o acompañando a algún familiar, pues mucha fuerza de que todo salga muy, muy bien. Señorita la H12G, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. ¿Sí se oye bien? Sí, perfecto. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos tiene? Voy a hablar un poquito porque tengo mi bebé acostado aquí al lado. Un poquito de espacio. Por ahí en el 2012, en Buenaventura, Colombia, vivía con mi hermana, mi mamá, mi padrastro. Vivíamos en la casa de mi abuelita. Y pues le cuento que en la zona donde vivíamos era como, así como había como mucho monte, demasiado monte, y la casa de nosotros era de madera. Yo siempre tenía como, así como cuando dormía, tenía problemas como de parálisis del sueño. Sí. Y vivía como asustada todas las noches, asustada por eso, asustada, siempre oraba con mi mamá antes de acostarme. Pero yo tenía un problema, que yo era muy rebelde. Entonces, siempre habían personas que decían que por ahí por mi casa que veían como fantasmas y cosas así. Pero nosotros nunca habíamos visto nada. Y un día habían cortado el TV cable, no había cable. Y estaba de noche y se vino un aguacero súper, súper, súper fuerte. Y yo estaba sola en mi casa. Entonces no tenía que mirar, no tenía teléfono. Entonces puse el show de las estrellas y me senté ahí, pero estaba súper, súper asustada, nerviosa. Entonces dije, ay, no sé, voy a ir a la casa de alguna amiga porque no aguanto estar aquí sola. Y empecé como a cambiarme y a echarme crema y me bajaron los pantalones. Y salí corriendo, con todo y el aguacero salí corriendo. Y cuando llegó mi mamá me encontró donde una vecina y la casa estaba abierta, la puerta de mi casa quedó abierta. Entonces mi mamá me preguntaba que por qué dejé la puerta abierta, me regañaron y todo, yo conté lo que me había pasado y no me creyeron. Pero venga, eso, no, yo sé que usted se ríe porque suena chistoso, pero qué miedo, o sea, usted estaba ahí viendo el show de las estrellas, viendo a Jorgito Barón y le bajaron los pantalones, pero de una manera rápida, o sea, ¿cómo fue ese momento? Porque suena muy, muy extraño. Sí, fue brusco. O sea, me paré a organizarme. Venga, mi amor. Me paré a organizarme porque no tenía mucho miedo de estar ahí sola. Y cuando me estaba echando crema, loción, me bajaron el pantalón. Yo tenía, o sea, usaba leggings, esos que son como de licra. Sí. Y me bajaron el pantalón y salí corriendo. Pero yo le conté a mi mamá, no terminé ahí. Yo le conté a mi mamá y nadie me creyó. Entonces volvió a pasar que me quedé sola en la casa. Y mi mamá, o sea, estaba muy nerviosa, ¿no? Asustada, y decía, me voy a ir porque estaba muy asustada. Y me acordaba que mi mamá me decía tal vez que era cosa mía, que yo me imaginé eso. Y hacía como, o sea, yo quería pensar que de pronto yo me lo había imaginado. Y en un momento me dijeron en el oído, hola. Y volví y salí corriendo. Y dejé de nuevo la puerta abierta y el televisor prendido, las luces prendidas, todo. Oiga, y no sé si, ¿y volvió a pasar algo así después o solamente fue en ese momento? o sea, no fue en el mismo momento. Otro día me volvió a pasar que me dijeron hola. Pero ya no le bajaron los pantalones.
No, Solamente Lola la misma voz. no, es que antes no había escuchado voces, simplemente me bajaron el pantalón, pero después sí escuché que me dijeron hola, pero como así como una voz que quería como burlarse de mí o molestarme, no sé, ¿Usted en la algo actualidad parecido. sigue viviendo en Buenaventura, H? No, ya no vivo más en Colombia. Ah, ok, pero quería preguntarle, ¿usted creció en Buenaventura? Sí, ¿Qué tan cierto es, que una vez me lo dijeron allí, pero pues no lo viví yo, que en Buenaventura hay demasiada brujería? Le dicen a uno, a mí me pasó y por eso le pregunto a usted, yo tuve la oportunidad de estar un par de veces en Buenaventura y me dijeron, como le pueden decir a uno en cualquier lugar de Colombia, cuidado con la inseguridad, que eso pasa en todo el país, pero también me dijeron, sí, cuidado con la brujería, cuidado con las sí. mujeres de Buenaventura. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Usted vivió eso? Si había mucha brujería, es más gente malintencionada, o si se vive mucho esto. No, sí, sí se vive mucho la brujería. Inclusive yo experimenté o sea, creo que me hicieron una vez una brujería también, Pe- creo. Pero sí es muy común en Buenaventura que la gente diga, uy, pilas, que hay mucha bruja por ahí. Sí, es demasiado, demasiado, demasiado. Uno se confunde mucho con algunas personas. Hay demasiada brujería. Sí, es que una vez me dijeron eso, estando allí, me dijeron eso. Fui una vez, una noche, a un evento allá con la Mega Buenaventura. Y eso fue, me lo dijo tal vez el señor del hotel. Bueno, íbamos a salir y me dijo, cuidado con la inseguridad. Y yo estaba como con 3 amigos. Y nos dijo, cuidado con las mujeres. Y yo, ¿por qué? Que hay mucha bruja. Sí, Y a mí me encanta este tema, pero claro, no pude ir a hacer un trabajo de campo, digámoslo así, porque era más miedo lo real que la misma bruja, porque decían, hay que saber por dónde meterse, pilas. Entonces, exacto, entonces no sí. pude caminar como por ahí, como para ir a buscar una bruja, digámoslo así, y hacer una entrevista. Pero, y usted que creció en Buenaventura, H, y usted lo afirma, lo del tema de la brujería, en la familia, en su casa, los educaban como para protegerse de esta brujería, como claro, no lo forman normalmente, la bendición, rece normal, pero de pronto allá en Buenaventura, desde pequeñitos los trabajaban mentalmente como para combatir la brujería. Pues en mi caso, no, o sea, mi mamá es como muy creyente es como muy religiosa, por decirlo así. Pero los abuelos de ellas, la mamá, sí. Y mis tíos me cuentan muchas experiencias que mis bisabuelos le enseñaban como oraciones para protegerse de muchas cosas. Usted se protege y ve y ahorita vea que tiene su hijo, tal vez a un chiquitín al lado, se protege hoy en día de todo esto, ya siendo creyente y habiendo crecido en ese ambiente. Claro, sí. ¿Cómo No se, es que uno cómo, sea brujo, cómo pero se, uno pro- usa algunas cosas para protegerse. cómo se protege usted? ¿Qué le enseñaron desde chiquita en Buenaventura a protegerse de esto? Pues, ¿cómo le explico? Es que hay muchas cosas que tal vez algunas personas no creen y otras cosas que tal vez no las puedan entender porque no las practican. Pero hay personas que hacen cierto tipo de ritual y eso, y lo protegen a uno. O ¿Cómo sea, uno cuál? puede pagar para que lo protejan a uno. ¿Usted pagó por un ritual de estos, H? Yo no, pero sí le pagué a alguien para que protegiera a mi pareja. ¿Y qué ritual pagó que usted creyera en eso? Es como una protección para que no le pase nada malo. ¿Y qué hicieron en el ritual, si me puede contar?
No, pero la verdad no sé, pero ella dice que sí, que lo protegió. Le hizo una cadena, se la rezó y no sé qué más le habrá hecho, pero ella sí. Pues yo tengo mi fe, creo mucho en eso. ¿Y usted cómo se protege? ¿Con con algo físico? No, la verdad no. ¿Y a su hijo lo protege de alguna manera? No, tampoco. Es que la verdad, hubo un tiempo, Dani, que yo, o sea, como que practicaba, iba mucho a esos lugares de donde le hacen protecciones y cosas así. Pero yo tuve una experiencia que tuve una vez un accidente y casi me muero. Los médicos dicen que yo estoy viva de milagro. Entonces desde ahí yo como que traté de alejarme un poquito de eso. Como que estoy como más por el lado como de lo cristiano, no sé si sea así, pero por ese lado un poquito estoy. Ya como que más uso oraciones, oro mucho por mi hijo, por mi familia y así, pero ya. En TikTok o en internet, cuenta pública, por favor. Y ahí lo subo. Mexicano, buenas noches. Ya puede encender su micrófono. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Muy buenas noches a todos. No le oigo nada. Pero un momento. Ahora sí me escucho. No, lo oigo mal. ¿En dónde está metido? Es que estoy ahorita aquí en la calle. Está utilizando los audífonos, pero por lo que veo no me sirven. Bueno, Dani, yo tengo varias historias como tal. Cuénteme una y rapidito porque se le oye pésimo. Bueno, Dani, primeramente que todo, pues era taxista. ¿Sí? En la primera fue que, pues, obviamente yo iba por la séptima con 100, a eso de las 10:30 de la noche, ya venía directo aquí para Bosa, y pues obviamente en un momento u otro, pues se me apareció el fantasma que, pues, obviamente más de uno está que lo dice, y pues me tocó frenar en seco, menos mal venía solo, pero sí me pegó cero susto. ¿Cómo era el fantasma? En la otra fue que Pero ¿cómo era el fantasma? ¿Cómo era el fantasma? Era, pues, tengo el don de verlos también, ¿sí? Era blanco, tenía su cabellito en blanco, era aproximadamente, póngale que 30, casi 40 años, pero sí me pegó cero susto. La otra historia que se la voy a contar rápida fue cuando yo estaba en el ejército, y ahí fue donde yo conseguí mi novia, ¿sí? Mi ex, que pues, la mamá hacía brujería. ¿Qué pasa? No, como iba a la casa de ella, un día de lo normal, fui y me metí al cuarto de ella. Pues ella estaba ahí, total, tenía un peluche en el brazo izquierdo. Dije, bueno, eso no pasa nada. Cuando veo que se mueve, igual me dicen, ella no, es que aquí está mi abuelo y allá encima en el otro peluche está mi abuela. Yo, qué susto tan hijo de madre. O sea, se le Y movió, pues yo tengo o sea, el peluche de su novia se movió solo. Exacto, sí, señor. Y ella decía que en los Y peluches luego, pues, estaba el alma de los abuelos. Sí, señor. ¿Y cómo se movió el peluche de su Entonces, novia? ¿Cómo se movió ese peluche? como hacia adelante y hacia atrás y moví el brazo izquierdo también. ¿Y qué muñeco era? Era un oso de peluche. ¿Y movía los bracitos? Sí, señor. Pero, y no era de pilas ni nada de eso, o sea.
No, nada. Y Y es lo que se me hace más extraño. y por ese motivo de pronto terminó su relación, ¿o usted siguió con esa mujer y esos peluches? Pues yo duré con ella aproximadamente un año. Y pues ya, pues, como mi papá también tiene el don, ¿sí? Entonces él me ayudó a salir de eso porque también me estaban haciendo mi brujería por parte de la mamá. O sea, la familia era como extraña y hasta el punto que tenían el alma de los abuelos en los peluches. Exacto. Tenían muñecos de, no le dijera yo, de cerámica sin cabeza. Tenían a sangre Gorio sin cabeza, mejor dicho, tenían una mano de peluches allá que ni para qué contar. Aló, Daniel, buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bien, primero que todo, soy un fiel oyente. Desde el año más o menos 2013 ha sido un excelente programa en los temas paranormales. De todo eso lo que cree la gente, ovnis, extraterrestres, la llorona, almohadón, todas esas cosas. Y siempre ha sido mi hobby, pues, igual que usted, investigar el tema paranormal. Pues lo siguiente con relación a estas historias, como se dice, todo militar que se respete tiene historia de brujas. Sí. Yo le venía a comentar, bueno, alma bendita a mi mamá que falleció hace un año, lamentablemente. Antes ella me comentó una de las tías de mi papá, por parte de papá, cuando estaba muy sardina, se organizó, bueno, con el esposo que también falleció, bueno, que tanto en paz descansen. Ellos se instalaron ahí cerca del municipio de Cachipé, Dinamarca, una área que se llama Cartagena, y me comentaba mi mamá que ella, la tía de mi papá, presenció al Moan. Y lamentablemente no sé qué pasó, tuvo ese contacto y al parecer el silbido fuerte la dejó sorda en uno de los oídos. Eso fue lo que me comentaba mi mamá. Pero perdió, o sea, sorda de un oído, como dice usted, por ese silbido. Sí, por ese silbido, según lo que me comenta mi mamá, que en paz descanse. Sí. Bueno, y lamentablemente mi tía que ya falleció. Entonces, cuando estaba muy sardina, recién organizada con el esposo, ahí tuvo ese contacto al parecer con el Mohan, según lo que comentó mi señora madre. Y también otra situación fue en el año 2015, con mis papás y con un amigo fuimos en la camioneta de mi papá hasta el municipio de Acacias-Meta. Sí. Entonces el que nos ayudó a manejar la camioneta, un vecino acá muy parcero de nosotros, entonces que no, conocer el municipio y todo. Entonces, claro, uno que dice, ve las muchachas bonitas y todo, y el instinto de mamá nos decía a mí y al parcero mío que lo trata como también el hijo adoptivo de ella. Entonces nos dijo, ojo que con esas muchachas llaneras que saben mucha brujería, y, o sea, cosas que, como dice, las mamás en parte puede tener razón. No sé qué será cierto, Daniel, o algún oyente después de que yo llame me confirme esa información, como hasta ver, no creer. Sí, no lo niego. Tanto en Acacias como en San Martín uno ve mujeres muy bonitas y todo, pero como tampoco no mal estigmatizar a las pobres mujeres. Esa es mi aporte.
Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿no? Y yo también me preguntaba en ese tema de las brujas, que normalmente se hace énfasis en la mujer, pero ¿por qué no el hombre? Claro, el término brujo también, pero es muy raro que alguien diga es que se me apareció el brujo. No, normalmente la bruja y las historias en el campo y todo lo relacionan a mujeres, ¿no? Es que la mujer es la bruja. Hey, hola, buenas noches a todos. Gracias, Tripas, por la oportunidad de contar nuestra historia. Bueno, de hecho, esta historia no la cuento yo, la cuenta mi esposa. Y entonces de ahí te la paso. Adelante. ¿Vale? Bueno, buenas noches. Voy a contar la historia rápidamente. Resulta que cuando yo tenía más o menos como 14 años, mi mamá no me permitía trasnocharme haciendo tareas. Ella prefería que yo me acostara a las 10 de la noche y me levantara a las 3 de la mañana más o menos a terminar la tarea. Pero esa noche olvidó como llamarme a que me fuera a acostar, entonces yo decidí como hacerle a lo que más pudiera hasta que ella se despertara. Más o menos como a las 2 de la mañana ella se despertó y me llamó. Yo me fui a acostar, ella y yo dormíamos en la misma habitación pero en diferentes camas. Y mientras yo me estaba empijamando, yo sentí como un hombre grande de un sombrero negro con un gabán negro súper largo, me cargaba como si yo fuera un bebé, me mecía, o sea, en sus brazos. Y yo trataba como de gritar, pero son esos gritos que como que no te salen, como que son sin tono, y yo miraba a mi mamá y le gritaba como, mami, ayúdeme por favor, y ella no, ella seguía dormida. Entonces, yo oía todo normal, pero yo solo sentía cuando ese hombre súper grande, que no le vi la cara porque estaba totalmente oscuro, me alzaba, me arrullaba, y eso duró, no sé cuánto tiempo duró, pero ya después, como que, ya después de que pasó todo, quedé sentada en mi cama y no le hallaba como una explicación y ya me dormí rezando muchos Padres Nuestros. Buenas Muchas noches. gracias por la oportunidad. A usted, Andrés, bienvenido. Me comunico desde Quimbaya, Quindío. Muchas gracias. Resulta que, pues, es una historia cortica, pero me parece, pues, como algo, pues, no sé, hasta este momento no le doy como una explicación. Resulta que hace mucho tiempo, unos 20 años más o menos, afuera de la parte, como en el andén de la casa, mi tío estaba haciendo un arreglo como de la tubería. Entonces tenía que cavar un hueco ahí en el andén, más o menos de 1 metro de hondo y como, pues también 1 metro como hacia la parte de ahí del andén, pues como por debajito, no sé si me haga entender, si me explico. Sí. Él estaba ahí arreglando esa tubería y una señora que vivía cerca ahí por la casa, una señora ya de edad, entre 60 y 70 años, se acercó como a saludarlo. Yo estaba al frente de donde él estaba, ahí sentado como en el andén. Dani, de un momento a otro, la señora se cayó ahí, pues casi le cae como encima a mi tío, cayó al hueco. Entonces, pues la ayudamos a salir y todo. Pues lo raro de la historia es que cuando la señora salió, que cayó casi encima de mi tío que estaba ahí, la señora salió sin un zapato. Y por más que
mi tío buscó el zapato y por más que muchos nos metimos a buscar el zapato, nadie encontró el zapato de la señora. Y es como le digo, o sea, es muy sencilla la historia, pero es muy loca porque pues es algo muy raro. ¿Cómo se le va a perder un zapato en algo ahí que todos estábamos viendo? Señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Hola Dani, habla con John. John, bienvenido. Dani, pues una historia que nos sucedió este año en enero en Cartagena. Resulta que estábamos de vacaciones, estaba mi familia, estaba mi pareja, estábamos juntos allá en un hotel. Y yo estaba durmiendo con ella y nosotros nos levantamos más o menos como a las 12, 1 de la mañana, de la madrugada, Sí. a la sala, porque pues yo no quería dormir y abajo había ambiente y yo quería bajar. Entonces, en un momento nos pusimos a discutir con ella en la sala y bueno, tuvimos una discusión. Yo le dije que iba a bajar y hice el intento de bajar. Salí por el pasillo del hotel, iba a coger el ascensor y yo sentí como una presión muy fea, o sea, como una energía fea. Y yo dije, no, mejor no bajo. Y yo miré por la ventana hacia abajo y yo dije, mejor no bajo. Y yo me devolví. Cuando me devuelvo, iba por el pasillo y me encuentro con una muchacha morena, grande, de color. Morena no, era de color, ¿sí? Entonces, pues me dio como ese miedo, yo pasé y ella se quedó mirándome, no me dijo nada y yo seguí. Entré a la habitación, bueno, pasó eso, no, entré, hablé con mi pareja y nos acostamos. A ella, en la discusión que tuvimos, a ella se le revienta una cadena de oro que tenía puesta. Sí. Y el dije era una cruz. Entonces se reventó la cadena y nosotros la dejamos ahí puestecita en un mueble. En la mañana que nos levantamos, solamente estaba el dije de la cadena. Era la cruz. Y nosotros tan raro y la buscamos por todos lados y no apareció la cadena. Ese día teníamos que entregar el apartamento. O sea, era un hotel, pero eran apartamentos. Entonces nosotros buscamos y dimos que de pronto que alguien entró y se la robó, pero no. Luego yo le dije a ella, de pronto, no sé, brujería o algo, algún mal, algún duende, algo malo. Y bueno, salimos del apartamento y una tía mía hizo un comentario. Ella dijo, duende, si usted se robó la cadena, devuélvanosla y el otro año que volvamos le traemos más oro. Y ya habíamos salido todo del apartamento y ella cerró la puerta. Cuando ella cierra la puerta y ella dice eso, detrás de la puerta, o sea, dentro del apartamento, cuando ella la cierra, le hacen así 3 veces. Le tocan 3 veces la puerta. Y nosotros de una vez todos asustados y bajamos a recepción a entregar las llaves y a mí me dio curiosidad y le pregunté a uno de los trabajadores, le dije, venga, esto muchachos, aquí asustan, en este hotel asustan, no hay actividad paranormal. Y el muchacho se quedó mirándome y me dijo, no, pues
mejor no le digo nada, así. Y esa es una historia que nos sucedió hace poco. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias. A ver, yo trabajaba en una clínica en la ciudad de Tunja, Boyacá. Sí. Y resulta que allá hospitalizaron una niña. Y la niña estaba muy enferma. La niña estaba próxima a cumplir 15 años. Y resulta que la niña no alcanzó a su cumpleaños y la niña falleció, pero estaba muy ilusionada con su fiesta de 15. Y resulta que desde esa fecha que la niña murió, la niña se aparece por todos los pasillos y en el piso donde ella estaba hospitalizada. Entonces, pues ya nosotros como empleados y todo el hospital ya nos acostumbramos a que cada rato uno la veía o se aparecía la sombra, y en las cámaras también uno todas las noches la veía pasar. Majo, una pregunta. Pasillo. Usted que la conoció en persona y ya después, digámoslo, como fantasma, ¿la veía exactamente igual? ¿La veía con qué ropa la veía? ¿Cómo era eso? Se veía igual la carita, pero entonces se veía, ya era como vestida de blanco, como una batola. Y de hecho una vez nosotros nos turnábamos para dormir por ahí media horita. Sí. Entonces una compañera, le tocaba el turno a una compañera y entonces ella me dijo, ay, yo me iba a ir a dormir, pero la jefe está ahí con alguien. Ella veía los dos pares de zapatos, los de la jefe y otro par de zapatos. Entonces, pues a mí me daba miedo y un día pasé a lavarme las manos y sentí como un escalofrío. Y bueno, cuando me tocaba hacer las noches me daba mucho susto porque la niña se aparecía y también habían cosas raras en esa unidad. Majo, ¿la niña solo se aparecía, se manifestaba o hablaba, decía alguna cosa? No, solo se aparecía, la gente la veía nada más. Entonces ya la gente le daba miedo y ni siquiera se atrevían a hablar ni nada. Y bueno, otra cosa que me pasó a mí, Pero perdón, la interrumpo. ¿Por qué, Majo, Dani, usted dime. que tuvo la experiencia de verla con vida y después como un fantasma? Yo no he tenido la oportunidad de tener un fantasma al frente. Usted sí. Sí. ¿Por qué creería usted, Majo? Sé que la respuesta puede ser difícil. ¿Por qué el fantasma da miedo? O sea, yo me pongo a pensar, claro, si uno ve una persona armada, da miedo. Porque uno Sí, dice, claro. me puede matar. Claro. Si uno ve un bicho raro, dice, me puede picar, me puede morder. ¿Por qué el Exactamente. ver la niña como usted la veía en un pasillo o algo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué cree usted que genera miedo un fantasma? ¿Qué se le pasaba a usted por la mente? ¿Que la iba a poseer? Se genera el miedo, el simple impacto de saber de que estuvo viva y de que ahora ya está muerta. Entonces ese simple impacto y ese simple, lo de tener aquí en la cabeza y tenerlo en la mente da susto. Y mira, Dani, que me pasó otra cosa. Yo vivía en Cali y resulta que yo iba siempre por una calle que era vacía, la calle era suave de tráfico. Y yo siempre iba en mi moto y veía a un viejito sentado en un árbol. Pero yo no le tomaba importancia, yo vivía tanto en mi vida y mi mundo y el estrés. Cuando yo ya iba acercándome hacia donde estaba el viejito sentado en el árbol, se desaparecía.
Y un día iba con mi esposo y le dije, ay amor, imagínate que ve, allá estoy viendo un viejito sentado en ese árbol. Siempre lo veo ahí sentado y cuando voy llegando como que se desaparece. Y todo fue contarle a él y no volví a ver el viejito sentado en el árbol. Y ahora acá en Boyacá me pasó que me asomé hacia el patio donde yo vivo y veía un niño como de unos 3 añitos, pero lo veía de espaldas. Y bueno, y me dio por contarle, le dije, ay amor, imagínate que vio en el patio un niño, y no lo volví a ver. No lo volví a ver y no sé por qué me ha pasado esas dos cosas tan extrañas que no las entiendo, Dani. Me asusto. Vuelvo, Majo, a la primera historia en Tunja. Dale. Muchos médicos son escépticos al tema de los fantasmas. Sí. Esto sucedió en un hospital y usted decía que grabaciones y todo. ¿Qué decían los médicos en el hospital cuando usted decía que todo el mundo veía a la niña fantasma? O sea, ¿todos los médicos de ese hospital creyeron inmediatamente en fantasmas? ¿O qué pasó con los médicos? ¿Qué decían? No, sí, todo el mundo creía en eso, todo el mundo creía en eso y de hecho pues ya se volvió como tan normal de que todo el mundo la viera y que todo el mundo le corriera. O sea, los médicos corrían por los pasillos viendo a la niña fantasma. No, me refiero a que le corriera en el sentido en que la veía y uno la evadía. Se iba por ejemplo, si decían no, que en este momento la están viendo en la cámara que está en el piso 2, entonces si alguien tenía que ir al piso 2, bajaba hasta el primero, digamos, por el ascensor. ¿Sí me entiendes? ¿Y charló usted con algún médico que no creyeran fantasmas y qué decía el hombre después de ver videos y ver todo eso? No, ninguno. Todo el mundo allá, pues, independientemente de creer o no creer, pero ese caso en específico como tal, ya todo el mundo ya lo sabía y creía en eso porque se veía también en las cámaras. Por eso, mi pregunta es, ¿charló usted con algún médico que no fuera creyente en eso a ver qué decía después de haber visto eso? No, con ninguno. No, señor. No, yo no hablé. O sea, todo el mundo creía porque la veía. No, yo le entiendo, pero vuelvo a lo mismo, hay muchos médicos que no creen en eso. Al suceder esto en un hospital donde dice que todo el mundo ya veía a la niña fantasma, mi pregunta es, ¿qué decían esos médicos que no eran creyentes y después ya empezaron a ver un fantasma por los pasillos? ¿Oyó usted alguna vez la opinión de alguno? ¿O hay algunos que no lo... o qué decían? Porque me sorprende que un hospital... Asustado, que todo el mundo asustado. O sea, todos los médicos y todo el mundo. Sí, la gente se asustaba, o sea, decían, ay, qué pecado que murió con su gana de su cumpleaños y pues que no se le pudo realizar la fiesta. Todo el mundo decía, ay, qué pesar, qué por cosa, eso, qué tan pero Majo, nunca, para que me cuente, ¿qué dijo algún médico que no era creyente de fantasmas, que son muchos? ¿Oyó alguna vez alguno que dirá que todos están envidiando, no hay nada? ¿O qué decían los médicos no creyentes después de ver esto tanto en cámaras con sus propios ojos? Se quedaban callados, no opinaban nada, la verdad. Yo creo que su mismo pensamiento de ser incrédulos y ya ver con sus propios ojos el fantasma, o que fulana lo vio, que sutana también lo vio, quedarse callados, se quedaban callados, o sea, no opinaban al respecto, pero sí dentro de sí les daba como miedo. Muy bien, bueno, pues Majo, le agradezco por compartir su historia de fantasmas y ella en varias experiencias los ha visto.
Y bueno, ese caso de ese hospital interesante, ¿no? Porque a veces uno oye historia de, el vigilante la vio o la enfermera la vio, pero ya todo el mundo, ver a la niña que quería celebrar su cumpleaños, bueno, interesante la historia. Un abrazo a la gente en Tunja, Boyacá, a esta hora. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Dani, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Uy, compa, esta historia trasciende más o menos hace como casi 25 años. Sí. Yo era un niño, tenía unos 12 añitos, en una época de rebeldía contra los padres, que uno no le hacía caso y todo eso. Me acuerdo bien que yo estaba haciendo un trabajo, sí, en ese momento yo tuve una discusión fuerte con mi madre y bajé. Yo dormía en un segundo piso. Esa casa siempre tuvo algo distinto. De hecho, cuando nos mudamos, encontraron algo debajo de la cama de cemento que hizo mi papá. Encontraron por ahí unos amarres y unas brujerías. Pero bueno, antes de mudarnos pasó esto. Yo estaba haciendo un trabajo en el computador, en la parte de abajo en el estudio, y me pongo yo de rebelde a seguir la cuerda de mi mamá. A mí nunca me ha gustado la música metálica, nunca me ha gustado ese tipo, pero yo contra eso, o sea, contra las decisiones de mi mamá, la puse a todo volumen en toda la casa. De virus de people y todo eso. Y de un momento a otro encendieron la grabadora que estaba al otro lado de la pared. Sí. Yo dije, mi mamá bajó un momentico y la bajó. Pues yo respondí de manera fuerte. Dije, no, dejen de molestar, yo estoy escuchando lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero, todo eso es lo que responde un pelado. Y la volví a prender, y la apagué, y volví a encender el computador. Y al momento que yo lo volví a encender, me sentí, y la volvieron a encender, desconecté la grabadora, y en la tercera vez me la volvieron a conectar. O sea, me hicieron todo. Mi mamá nunca bajó al segundo piso. Cuando yo me senté a ver el computador, ay papá, aquí me pasó. Me sacudieron esa silla y yo dije, no, aquí no hay nada más que hacer. No mire hacia atrás, porque la cocina y donde quedaba la grabadora quedaba hacia atrás. Yo, no mire hacia atrás, derechito para su segundo piso y allá rezar con mi mamá. Esa fue la historia que me pasó en infancia. Siempre he tenido como esa perturbación de que uno de los padres nunca hay que llevarle la contraria. Aló, buenas noches, Dani. Señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Dani, bueno, mi historia es, yo fui taxi muchos años. Sí. Y después, ahora soy Gasparro. Ok. O sea que desde que compré este carro, Daniel, en 2 ocasiones, prestando el servicio, se aparecía 2 veces un hombre. Yo intenté llamar hace como unos 20 días, no sé si se acuerda, que de introducción dije que no se sabía si cargaba un muerto. Ok, ¿y qué le pasó? Resulta que en 2 ocasiones se subía la persona y yo miraba como una tercera persona, un hombre atrás. Y se desaparecía. En 2 ocasiones me sucedió, pero pensé que de pronto era alguna situación. Una vez llegando a la casa, mientras que mi esposa me abría el garaje, ella dice que creyó ver una persona en la parte de atrás. Este vehículo yo lo compré desde enero. Entonces, y dije, no, yo vengo solo. Y resulta, tripas, que me sucedió una noche trabajando, fuimos a trabajar de noche. Me dio sueño, ¿no? Entonces, pues, cuando me da sueño, lo que hice fue
apagar el carro, reclinar la silla y acostar. Era una estación de servicio. En ese momento, Daniel, yo empecé a soñar de que iba con un usuario atrás, yo estoy llamando aquí de Villavicencio, Sí. y me dirigía hacia Restrepo. Resulta que lo llevé por la parte del cementerio y nuevamente me regresé y que había llegado nuevamente aquí a Villavicencio, a la ciudad. En ese momento, al rato me despierto, Daniel, y resulta que me salió un servicio por la aplicación y yo fui a reservar el servicio, pero resulta que ya no tenía saldo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no tengo saldo si yo tenía muy buen saldo? Y entonces, Daniel, me fui a mirar a la historia de viajes, pues, ¿cuál fue la sorpresa, Daniel? De que supuestamente sí hice ese viaje. Y usted, después de ver esa sorpresa, como lo llama usted, en la aplicación y sin saldo y todo, ¿a qué conclusión llegó? Daniel, no sé, lo que como le dije la vez pasada, no sé si estaba cargando un muerto, porque inclusive, como le digo, este servicio lo llevé a Restrepo, ahí al pie del cementerio. Y pues la verdad no vi que estuviera entrado al cementerio, pero sí cerca al cementerio. Y todo eso fue como, no sé si realmente fue un sueño, Daniel, o no, pero la aplicación me descontó el porcentaje del servicio de haberlo llevado hasta Restrepo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, digamos que yo soy una persona un poquito escéptica, o pues de pronto nunca me han asustado. Sí. Pero me gusta escuchar sus historias porque yo sé que sí, de pronto eso sí, pues sí es verdad. Y resulta que yo trabajo en un call center y digamos que una semana anterior había escuchado cosas en el call center de que son 4 pisos en el call center. Sí. Y en el tercer piso resulta que después de las 8 de la noche, pues toda la gente se va, pero entonces las personas que quedan, ellos dicen que escuchan que los teclados se escuchan, pues son como 80 máquinas trabajando, que quedan solas y se escucha como teclados por allá sonando y pues digamos que ese es como el run run de allá y que pues sí, como hay algo paranormal en ese piso. ¿Y saben de pronto Entonces, qué sucedió en ese piso? ¿De pronto hay rumores o algo? No, digamos que yo también, como lo que yo le digo, yo soy tan escéptico que digo, pero ¿por qué va a pasar esto? Sino que ellos dicen normalmente es que las personas que de pronto trabajaron ahí, de pronto salieron y murieron y quedan como divagando pues en ese entorno. Entonces dicen que un muchacho por ahí como que murió en una moto y como que, pues esa es la historia. Bueno, esa es como lo que cuentan normalmente. Y yo soy de soporte técnico y yo me quedé escuchando a las muchachas porque eran como 6 muchachas hablando de lo mismo. Y contaron una historia de que, como son 4 pisos, de que ellas habían bajado en el ascensor y que un muchacho se montó en el ascensor
y que luego se bajó del ascensor y que como que fue como algo muy extraño, pero digamos que les pareció tan extraño que pidieron las cámaras para mirar qué fue lo que pasó con el muchacho, porque se bajaron a un piso que no, pues casi nadie se baja. Y resulta que no, pues que no, nunca se bajó, y yo dije, pues eso me parece como muy tonto uno poner a decir que, o sea, eso uno puede hacer, esas cosas uno las puede hacer, ¿no? Uno como usuario o bajarse en cualquier piso. Entonces no me pareció como tan anormal la historia. Entonces resulta que hoy me pasó, digamos, son 4 pisos y pues me iba a bajar pues ya para irme para la casa, y pues obviamente hoy es festivo y no trabaja nadie, o sea, trabaja muy poquita gente, trabajan por ahí de un call center de 1000 personas, trabajan por ahí 30 personas, y me iba a bajar y yo espiché el ascensor y no alumbró el ascensor como lo hace normalmente el numerito, sino pues volví a espiché el ascensor, y cuando abrí el ascensor había una persona adentro. Si es un 4º piso no debería haber nadie adentro, pues porque o se quedó esperando ahí y nunca espichó el botón. Pues bueno, me pareció como extraño. Y el muchacho, cuando yo entré, ya estaba el del 2º piso, ya estaba oprimido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2º piso es una campaña donde no hay campañas, bueno, una campaña es donde no, hoy festivo nadie trabaja, nadie debería bajarse en el 2º piso. Entonces, bueno, yo oprimí el 1er piso y digamos que él se bajó en el 2º piso y esa vaina estaba oscura, totalmente oscura, y se me hizo raro, pues, y cuando él se bajó, yo me puse a mirar a ver él para dónde se bajaba, o sea, si él iba a bajar las escaleras, qué era lo que iba a hacer, porque si no hay nada ahí, o sea, no hay un piso donde no hay nada, todo está oscuro. Y me asomé a las escaleras y él se iba acercando a las escaleras, y listo, me oculté nuevamente porque me dio pena donde me llegara a mirar y que yo le estuviera mirando. Cuando me bajé el 1er piso, miré al 2º piso a ver si bajaba alguien, nunca bajó nadie, nunca pasó nada, y digamos que eso fue como lo que me pasó realmente hoy. Sí, yo creo que sí fue como algo muy extraño, y nunca había visto a esa persona porque yo soy de soporte técnico, yo visito todas esas zonas, todas esas campañas. Era un man como que tenía un afro y nunca lo había visto, y tenía una camisa blanca. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno Dani, venía a contarte una historia que la verdad me la contó mi papá. Okay. Es una historia muy, muy buena. Imagínate que hay un señor que le decían el perro, era amigo de él, pues sí. Jugaban fútbol, jugaban micro los dos, y como tal dicen que él tuvo una enfermedad terminal. En la enfermedad terminal él lo tenían conectado pues a unas máquinas para que estuviera vivo, pero él estaba consciente. Dicen como tal, él me cuenta así, que el señor se apareció en la recepción y se iba a salir del hospital, que él estaba consciente que él no se iba a colocar esos cables más. Entonces, pues como tal que se había salido de la habitación. Sí. Cuando como tal la muchacha, la recepcionista, le dijo, no señor, usted tiene que estar pues conectado, usted tiene que estar allá arriba porque si no se muere.
usted ya está a punto de hacer una operación y usted, si usted se desconecta, se muere. Antes es algo ilógico que usted esté acá. Lo envió otra vez para arriba, para la habitación. Él se subió al ascensor otra vez y oh sorpresa que ella llamó a la doctora y la doctora le dijo, no, él no puede desconectarse porque si no se muere. Y subieron y oh sorpresa que el señor ya llevaba 10 minutos de muerto. Hicieron también ¿cómo se dice eso cuando revisan el cuerpo, Dani? Es que no me acuerdo, la verdad. ¿La autopsia? Exactamente, la autopsia, bueno. Y efectivamente, el tiempo que pasó ahí en el hospital, de lo que pasó y lo que vivió la recepcionista y la doctora, él sí se había muerto hace 10 minutos. O sea, diríamos que el fantasma de este hombre fue el que estuvo en la recepción hablando con la señorita. Eso es lo que yo te estaba diciendo, como tal, eso fue lo que pasó. O sea, el fantasma bajó y se iba a ir del hospital. Y usted que esta historia se la contó su padre y todo, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted cree que sí es posible que un fantasma haga eso? Pues la verdad, Dani, yo te lo digo de corazón, hay muchas cosas locas en esta vida. Y entre esas, yo sí creo que de pronto el Señor tenía algo que resolver o alguna vaina que hacer. Y él se iba a ir de pronto, no sé, o algo tenía que pagar, no sé. Me parece a mí, lo digo yo como en ese sentido, porque muchas cosas locas pasan. Esa no es la única historia que tengo, pero pues sé que hay mucha gente más que quiere contar.